Después de una antesala bien firme, porque eso es lo que hemos venido haciendo, de una antesala a este mandamiento, hoy iniciamos con nuestro primer mandamiento. Yo espero que mis hermanos sigan rodeados de paciencia, porque si queremos estudiar con cuidado la ley de Dios, debemos darnos el tiempo que esto merece. Bueno, tenemos de aquí hasta que venga el Señor, pero no sabemos si viene en estos días, pero de aquí hasta allá que el Señor nos haya haciendo así. Así que, hermanos, tengo presupuestado que para este mandamiento debo hacer al menos cuatro sermones de esto. 4. Ese es el presupuesto, pues el Señor nos irá guiando si hay que hacer 6 o 10 de él. No sabemos, pero hay que entenderlo muy bien. Todos estos mandamientos hay que entenderlos muy bien. Nuestro primer mandamiento lo encontramos entonces en Éxodo 23. Está muy sencillo para que usted lo aprenda, hermano. Y no solamente usted lo debe aprender, sino que nuestros niños deben estar atentos a conocer la ley de Dios. Usted, hermano amado, usted que es padre, esta semana recuérdele a su hijo cuál es el primer mandamiento, cuál es el segundo. Así vamos, hermano, hasta que tengamos no solo nosotros, sino ellos también la luz sobre lo que es la ley moral del Señor. Muy bien. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Repito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, hemos venido, como acabo de decir, estudiando la antesala a la ley moral. Así que para recibirla en su dimensión apropiada, es necesario que nosotros notemos y tengamos muy en cuenta algunas situaciones que les voy a plantear, porque estos mandamientos tienen unas prohibiciones que nuestro buen Dios está promulgando allí, y las prohibiciones que nuestro Dios promulga tienen un contenido mucho más allá de la letra que nosotros vamos a ver. Así que se hace necesario que tengamos mucho cuidado con el espíritu de cada mandamiento. Porque aquí lo podríamos tomar así, sencillo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de una sola pincelada podríamos salir hoy adelante y ya. Pero hay que tener muy en cuenta lo que hay detrás de estas palabras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que hay que tratar con mucho cuidado el espíritu de cada mandamiento. Y hoy, de manera muy sencilla, les voy a decir que cada mandamiento tiene las siguientes claves para que nosotros los podamos ver. 3 claves esencialmente para que nosotros las veamos. En primer lugar, la primera clave que podemos ver es que no los retorzamos y les demos la interpretación que no tienen. Se la recuerdo. Que no retorzamos el mandamiento y que no le demos la interpretación que no tienen, pero sí darle la que tienen. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En segundo lugar, para hallar el camino más derecho y más seguro que nos lleve a entender la voluntad de Dios. Esa es la manera como nosotros vamos a entender los mandamientos. Buscar el camino más derecho y seguro que nos haga entender lo que Dios nos quiere decir. De tal manera que si es necesario, que si debemos considerar extendernos hasta donde sea posible, más allá de cómo suenan las palabras para la presentación de cada uno de los mandamientos, no le vamos a añadir ningunas palabras como hombres a su santa ley, sino lo que la santa ley dice. Eso es lo que vamos a tener, para que entendamos que esta es la pura voluntad de nuestro santo legislador.
Eso es lo que necesitamos. Y en tercer lugar, que los mandamientos se deben manejar de manera positiva, además de manera negativa. Esto sí tenemos que entenderlo muy bien, para que digamos, ¿dónde es lo negativo del mandamiento y dónde está lo positivo de él? Si bien los mandamientos, la mayoría de ellos, están expresados de una manera negativa, Dios quiere que nos esforcemos para mostrar, para entender la virtud positiva de cada pecado. Los mandamientos entonces están expresados de una manera negativa porque su función es resaltar la pecaminosidad del hombre. Así que los creyentes debemos amar y luchar por manifestar las cualidades opuestas de lo que el Señor está diciendo. Un ejemplo de esto, hermano, para que usted vaya ya hilando muy bien, hilando muy fino, lo que dice una de las palabras del apóstol Pablo en Hebreos 13:15, por ejemplo, dice este texto, Hebreos 13:15, sean conocidas vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí, hermanos, queda claro en primer lugar la manera negativa de lo que está diciendo el apóstol. ¿Cuál será la manera negativa de lo que hay ahí? ¿Dónde está lo negativo de ahí, de esa afirmación de Pablo? A ver, estamos en un asunto pedagógico en esta hora. ¿Dónde está la parte negativa allí? Sean conocidas vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Dónde está lo negativo de allí? Dígalo duro. Sin avaricia. ¿Cuál es la prohibición ahí? Sin avaricia. No hay que tener avaricia. Eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. Y de forma positiva, ¿qué es lo que está diciendo? Que estemos contentos. ¿Cierto? Que tengamos confianza en el Señor. Eso es lo que está diciendo esta afirmación de Pablo. Así que este era el método de interpretación que Dios quería que su pueblo adoptara desde el mismísimo principio. Y Moisés fue inspirado para establecer el ejemplo cuando él nos dijo en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice el mandamiento, hermanos? No. ¿Qué dice el mandamiento que nosotros estamos estudiando? ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la parte negativa ahí? No. Dice mi nieta, no. Hermanos, no hay que mirar otros dioses ajenos, sino que aquí la parte positiva que nos está diciendo es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Esas mismas palabras fueron usadas y escogidas por el Señor Jesucristo como el resumen más perfecto de la primera tabla de los mandamientos. Y ya que digo la primera tabla, es necesario que entendamos esto, hermanos. Y ya que recordemos, que traigamos otra vez a la mente esto, que los mandamientos del Señor están dados en dos tablas. Dos tablas. La primera tabla son los primeros 4 mandamientos que están relacionados con el Señor. Es nuestra relación, nuestra comunión con Dios, lo que el Señor quiere que nosotros veamos hacia Él. Y la segunda tabla está desde el mandamiento número 5 hasta finalizar. Y entonces esto indica que es nuestra relación con el prójimo, lo que tenemos que ver con nuestro prójimo. Así que en estas entradas que hemos de hacer, hermanos, hemos de hablar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor. Así que muy bien, esto es, el Señor Jesucristo nos enseñó esto, y la intención al expresar estas palabras es que los verdaderos creyentes, como somos nosotros, veamos la parte positiva y la parte negativa de cada mandamiento.
Así que, hermanos, Moisés nos insta a pensar acerca de las virtudes positivas cuando dijo en Deuteronomio 6, versículos 17 y 18, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Noten ustedes, guarden cuidadosamente. ¿Qué es lo que hay que guardar cuidadosamente? Los mandamientos. No el dinero, no nuestras posesiones, no nuestro estatus social, nada de eso, hermanos. El Señor dijo, guarden los mandamientos. ¿Y qué? Hagamos lo recto y bueno ante los ojos del Señor. ¿Y qué con eso, hermano? El mismo Moisés nos está diciendo, para que te vaya bien y poseas la buena tierra que Jehová Dios juró a tus padres. Hermano, nada puede ser tan bonito como esa exhortación paternal de Moisés diciéndole a su pueblo palabras como estas. Así que, hermanos, si nosotros no nos estamos dando cuenta, y cada vez, hermano, que usted entre a la Escritura, analice esto, que si usted no se está dando cuenta lo que está implícito en cada palabra del Señor, entonces no estamos entendiendo, no tenemos ni idea de lo que la Escritura dice. ¿Por qué razón ustedes creen que continuamente se le está diciendo al creyente, o se nos está diciendo a los creyentes, leamos la Escritura, pero tengamos una exégesis sobre eso? ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que somos dados a correr, ¿cierto? A mirar las cosas sin detalle. Uno mira nada más un punto ahí y ya dice, esto es. No. Detengámonos más bien, porque esto me incluye. Detengámonos y miramos realmente qué es lo que el Señor quiere decir en cada asunto que nos presenta en la Escritura. Y esto hay que mirarlo con cuidado. ¿Quién nos está mandando a leer la Biblia en 365 días y ya, es que tiene que ser así, ya, examen para el 1 de enero del siguiente año? No hay, hermano, nadie. O sea, tengamos el cuidado, vamos a leerla toda, sí, Señor, porque de eso se trata, pero vamos a leerla con cuidado, hermano. Estoy muy seguro, y de hecho usted no lo podrá hacer. Cuando le sirven un buen churrasco, hermano, humeante ahí sobre esa tabla y con todos los aderezos y demás puestos ahí, estoy muy seguro que usted no coge y se atraganta con eso de una vez, hermano. ¿O sí? Hermano, sí, yo veo que aquí hay esos estómagos, ¿no? Bocas. Hermano, usted coge por pedacitos, come, le hace el debido ritual y para adentro, hermano, ¿o no? Y así se lo degusta y le preguntan después cómo estuvo eso y usted dice, recomendable. Pero si usted se atraganta de eso, hermano, y le preguntan cómo estuvo, no, ahí me llené, pero no sé ni a qué sabía. Hermano, esto ocurre lo mismo cuando vamos a la Escritura. Tenemos que leer 3 o 4 capítulos diarios. ¿Qué de eso le saca usted a la Escritura, hermano? ¿Qué aprendió de ahí? ¿Qué le dijo el Señor que usted tenía que hacer, corregir, adoptar, hacer, hermano? ¿Qué le dijo el Señor? Los mandamientos son para que le tengamos supremo cuidado cada vez que nos vamos a enfrentar a ellos. Porque el Señor busca que nosotros entendamos muy bien lo que nos está diciendo la ley. Recordemos que la ley fue dada para el creyente. ¿Sabe para qué, hermano? Para corregirlo, para su santificación. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que aquí está la ley y que la ley es un buen asunto para que nosotros veamos cómo estamos caminando delante del Señor. Ahora bien,
Antes de que nosotros nos embarquemos en este estudio, lo que hay que tener absolutamente claro es que todas las cosas que nosotros hagamos y que aprendamos dependemos del Señor Jesucristo para todas las bendiciones a lo largo de nuestra vida. Esto no depende de nosotros, hermano. Que usted se siente y vea la ley de Dios, no depende de su inteligencia entender lo que dice ahí. Hermanos, acabamos de cantar al Señor, que este Santo Paracleto sea el que nos ayude, hermanos, a entender lo que dice la Escritura. Así que los creyentes vamos a asegurar y vamos a ganar la bendición continua del Señor obedeciendo los mandamientos si los entendemos, si hay mucha claridad en esto. Note que estoy haciéndole también una antesala a esto antes de entrar. Hermanos, pues todos los beneficios que nosotros recibamos durante esta vida solamente provienen a través de los méritos de la obra de Cristo. Todo nuestro esfuerzo para ganar la santidad, todo nuestro esfuerzo, no vale nada, hermano. No tiene nada aquí porque estamos muy por debajo de la justicia de Dios. Sin embargo, Dios demanda que por voluntad propia y con gozo deseemos caminar conforme a la ley moral. Hermano, por voluntad propia. A ninguno se le va a encuellar, de hecho, a que cumpla los mandamientos. O usted los cumple o los cumple. Tiene dos opciones, o sí o sí. A ninguno le estamos diciendo esto, está la ley aquí. Porque ¿qué queremos hacer con el aprendizaje que tenemos? Agradar al Señor y honrar al Señor con lo que nosotros hemos aprendido. Así que para colocar en contexto este primer mandamiento y poder entender no solo este, sino los subsiguientes, debemos entender, hermano, las siguientes afirmaciones. ¿Qué Dios hemos de obedecer? ¿Para quiénes se está dando el mandamiento? ¿Qué es eso de dioses ajenos? ¿Y por qué el Señor prohíbe de manera total, de manera imperativa que nosotros los tengamos? Entonces iniciemos, hermanos, con la primera afirmación. La primera afirmación dirá cómo Dios quiere ser conocido. Cómo Dios quiere ser conocido. Los voy a invitar de paseo, hermanos, otra vez. Quiero que ustedes se embarquen conmigo y hagan un retorno en la distancia y en el tiempo. Y veamos a un hombre caminando por el desierto que tuvo un singular encuentro. Este hombre se encontraba allí en el desierto paseando y mirando almacenes. Era Moisés, no mentiras, estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Pero en medio de su caminar y de su trabajo se dio cuenta de algo que estaba ocurriendo. Una zarza se estaba quemando. Quiero decirles, hermanos, que en el desierto eso ocurre. Muy seguido ocurre, porque el calor es tan terrible en algunas horas que se achucharran las pobres maticas y se queman. Pero cuando se queman se consumen de inmediato. ¿Pero qué ocurría con esa zarza? No pasaba eso. Estaba intacta, pero el fuego la rodeaba. Así que, ¿qué es esto?, pregunta Moisés. ¿Qué es eso que veo? Y no se quedó con la espinita, sino se fue a observar qué era lo que había allí. Una visión maravillosa estaba a punto de ocurrirle a este hombre. Dios lo llamó poderosamente a través de esta visión que el hombre tenía. Lo llamó con amor, lo trajo así, pero cuando lo tenía cerca le advirtió y le dijo que era necesario que tomara las precauciones porque no iba a estar delante de cualquiera. Moisés, quítese los zapatos porque el lugar donde usted va a pisar es santo. Así que Moisés ya sabe de alguna manera que hay que tener mucho cuidado porque está delante de una gran santidad. Se lo advirtieron.
Y el Señor se presenta a Moisés. Versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo. Éxodo 3:6. Así que Moisés necesitaba mucha reverencia y prontitud para obedecer. Y Dios le llamó la atención con estas palabras. El Señor le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, hermanos, este hombre acaba de enterarse con quién está hablando. Si nos devolvemos un poco más atrás, Moisés, hijo de hebreos, y criado en la corte de Faraón, lejos de la ley del Señor, lejos de las prácticas del pueblo del Señor, lejos de esto. Fue criado en la corte de Faraón. Por supuesto, todas las cosas que Moisés haría desde que nació en adelante hasta sus 40 años, fue una enseñanza continua, permanente, de lo que era Egipto, de lo que eran sus leyes, de lo que eran sus dioses, de todo esto. ¿En dónde está el lugar donde Moisés conoció a Dios? Al Dios que le está hablando aquí ahora. ¿Dónde lo conoció? Moisés no tenía entendimiento de esto. Él era el primero que se debería enterar con quién era que estaba hablando. Versículos más adelante nosotros vemos que este hombre todavía no entendía con quién estaba hablando. Él tenía reverencia, respeto, estaba ahí. Pero ahora, ¿con quién estoy hablando? Porque el Señor le encomienda una misión a realizar. Y este hombre está todo timorato. ¿Saben por qué? Porque salió huyendo de allá y ahora el Señor lo manda: vuelva allá. Ya me imagino, ustedes ven en la escritura cómo Moisés una y otra vez trató de decirle al Señor: no, yo no soy, envía a otro, haga otra cosa menos conmigo. Pero Moisés ya no pudo más sacar el cuerpo a la misión que el Señor le ordenaba, y entonces Moisés le pregunta: bueno, cuando yo llegue allá, ¿qué les voy a decir a los israelitas? ¿Qué les voy a decir a ellos para que ellos sepan a qué es que vengo? Y el Señor le responde en el versículo 14: dígales: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Acaba de enterarse Moisés quién es el que lo envía. ¿Cómo se llama? Yo soy el que soy. Yo no sé si a ustedes se les presenta a alguien así, ustedes quedan con toda la claridad. ¿Quién es usted? Yo soy el que soy. Hermanos, creo que queda uno en la nebulosa. Pero Moisés no pregunta más, porque de acuerdo a lo que el Señor ha venido hablando, está entendiendo que la voz de autoridad, que lo que el Señor le está ordenando debe cumplirlo sí o sí. Así que él ya sabe: yo estoy delante de, yo soy el que soy. Hermanos, este hombre tiene que empezar a conocer todas las glorias de Dios, las órdenes del Señor, lo que el Señor le estaba ordenando que debería hacer. Yo soy el que soy. ¿Y qué es yo soy el que soy? Yo soy el que soy es equivalente a Jehová o a Yahvé, cuyo significado es: soy el inefable. Al dar a conocer su nombre a los israelitas deberían entender que quien está hablando es alguien mucho más poderoso que Faraón. ¿A quién tenían los israelitas adelante? A un Faraón que los gobernaba con mano dura. Y ahora ellos deberían entender que yo soy el que soy, traía una mano más dura todavía, que era mucho más soberano, que tenía mucho más autoridad. Esto, hermanos, les recuerdo, no es fácil.
No es fácil para un israelita de su tiempo como Moisés o como el pueblo entender quién era yo soy el que soy. Sin embargo, el Señor, entre todas las cosas, lo que le está enseñando a los israelitas es que Él como Dios no se va a dejar dominar por nadie, ni se va a dejar manipular por nadie, porque Él es soberano, libre y absolutamente lleno de autoridad. Yo soy, dice el Señor, y cuando Él dice yo soy, es el que existe por sí mismo, es el que tiene la razón, es la fuente de su propio ser y no depende de ninguno otro. Al existir por sí mismo, el Señor está diciendo soy autosuficiente, más aún, todo suficiente. Él es la fuente interminable de todo ser y de toda felicidad. El Señor dice yo soy, y cuando dice yo soy es el eterno, es el inmutable, y como no puede cambiar, nuestro Dios es siempre de fiar, porque Él no se va a volver atrás. Él es desde siempre. Que Israel sepa esto. Yo soy, me envió a vosotros. Israel debe entender esto. Este es el nombre que expresa lo que Él es para su pueblo. No lo entendieron en primera medida. Porque si ustedes observan, las situaciones se dieron a mayores tumbos para los israelitas. Pero finalmente el Señor, con mano dura, los saca de Egipto y los lleva a donde los quiera tener. Así que esto es lo que Moisés debía dar a conocer a este pueblo. Y es la manera como Moisés debería conocer al Señor. ¿Y qué era lo que el Señor quería a través de esto? Revivir entre ellos la religión de sus padres. ¿Saben por qué? Hacía 400 años habían olvidado esto. Ellos ya no sabían quién es yo soy el que soy. Sus padres sí lo conocían, pero ellos ya no. 400 años de olvido. Y tenían ahora delante de ellos, mire, multitudes de dioses. Por la providencia del Señor, ellos no se habían contaminado tanto, pero lo habían hecho. Era lo que habían aprendido. Así que Dios quiere que esta sea la claridad que los israelitas tengan, que aquí está el Señor, que este yo soy ha sido, es y será por siempre el Dios poderoso, el Dios omnipotente, por el que sus adoradores le conocen y le distinguen en medio de los dioses falsos. Primer libro de Reyes 18, versículo 36. Dice la Escritura, ocurrió un hecho terrible allí. Alguien tenía que enseñarle a un pueblo idólatra quién era Dios. Y ustedes conocen la historia. Dice la Escritura, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, orando al Señor, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Se acuerdan de eso que pasaba ahí? Cuando el Señor destruyó a todos esos sacerdotes falsos con sus dioses y demás, en un asunto tan extraordinario. Bueno, esta es la forma como el profeta demostró que el Señor Jehová es Dios y fuera de Él no hay otro, no hay otro. Ahora, esto nos lleva a nuestra segunda afirmación. Y notemos entonces para quién va el mandamiento. Ahora Dios los tiene en Sinaí y en Sinaí les dicta la ley y las primeras palabras que el Señor les dice, yo soy Jehová tu Dios. Y ahora les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué esta prohibición, hermano? Vuelvo a caer aquí.
¿Por qué esta prohibición? Porque los israelitas no conocían otros dioses y deberían conocer al Señor. No tendrás dioses ajenos. Ahora ya saben, en su mente traen, yo soy el que soy. Y allí en Sinaí, el Señor les enseña quién es. Y para que no olvidaran esto, un día, allá antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les recuerda otra vez su ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tu Dios. Notan ustedes que dice ahí, amarás al Señor tu Dios. No amarás a tus dioses, sino a tu Dios, uno solo. No tendrás. Hermanos, lo primero que se debe procurar al promulgar la ley moral es disponer que esta ley no se olvide tan rápido. Hermanos, necesitamos recordarla y recordarla. Porque puede ocurrir, hermano, que al olvidarla rápido estemos menospreciando lo que el Señor nos dice. Y para ello, hermanos, es el mismo Señor quien toma la iniciativa y provee para que la majestad de su ley no sea menospreciada por nadie. Asimismo, entendamos, él mismo se atribuye la autoridad y el derecho de mandar, pues eso lo vimos anteriormente. Él es el todo suficiente, es el soberano Dios, y bajo el nombre de Jehová se entiende que hay un imperio, que hay un señorío, un legítimo señorío de Dios que tiene sobre su pueblo, que tiene sobre su creación. Y esto, hermanos, ha venido por todos los tiempos y a través de todas las edades, hasta que lo tenemos hoy aquí en la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Hasta aquí ha llegado, hermanos. Hasta aquí estamos usted y yo sentados frente a la ley. Él ha escogido un pueblo para que le obedezca. Un pueblo para que le obedezca. Y nosotros formamos parte de ese pueblo. ¿Quiénes forman parte de ese pueblo que Dios tiene para que le obedezca? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia, hermano? Aquella que ha sido rescatada por el Señor, por Cristo, en el sacrificio de Cristo. Hoy somos su iglesia. Gracias a Dios por esto, por esa bondad que el Señor manifestó para nosotros. Ahora, hermanos, recordemos que nosotros fuimos escogidos por Dios mismo. Nosotros no fuimos a escoger al Señor, y Él nos escogió. ¿Y nos escogió para qué, hermanos? Para la alabanza de su gloria. Ahora dice Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué pasa, hermano? Son todas las cosas. A Él sea la gloria, hermanos. Esto nos lo está diciendo el apóstol. Y el apóstol nos está diciendo, es muy razonable que todas las cosas se refieran a Él porque son de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. ¿Sabe, hermano? Usted y yo somos de Él. Yo pensé que se iba a alegrar, pero me miró con una tristeza horrible. Hermanos, somos del Señor. Y si somos del Señor, a la verdad que deberíamos tener, como nos han venido enseñando, el contentamiento más maravilloso, porque somos de Él. Hermano, estamos sufriendo en este mundo. Bueno, el mundo sufre, nosotros no. El Señor tiene providencias para nosotros, sí, pero ahí estamos de la mano de Él. ¿O no es así, hermanos? Él nos ha permitido caminar por lugares oscuros, pero la luz del Señor nos ha guiado. Hermanos, así ha sido en todo momento, en todo lugar. Fíjese que me venía comentando alguien. Dijo, mire, estoy sin trabajo, pero donde trabajé
Me llamaron. Meses después me han llamado. 5 meses después me llamaron. Y yo pregunté, ¿y para qué soy bueno? Y me dicen, lo que pasa es que aún de lo que a usted, de todo lo que le dieron aquí, todavía le queda un ahorrito. Y dice él, hace unos momentos acababa de quedarme sin un peso en el bolsillo. 0 pesos, 0 centavos. Había pagado el arriendo, los servicios, todo lo que tenía, 0. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y dice, y recibo la llamada y me dicen, donde usted trabajó le tienen un ahorrito. Y él pregunta, ¿y cuánto es mi ahorrito? Dice, pagué 400,000 pesos que debía y el ahorrito que me dieron 650,000. Dice, yo sé que Dios está ayudándome en todo esto. ¿Solo a Él? ¿Solo a Él, hermanos? Mire, el Señor nos lleva hasta el límite de las cosas, pero Él es nuestro Dios, hermanos. Así que somos del Señor y como todo es del Señor, pues le pertenecemos a Él y Él no va a dejar que su nombre sea avergonzado. Pero solamente, hermanos, con el solo nombre de Jehová se nos da a entender que debemos sujetarnos en santa obediencia al yugo de su divina majestad. El Señor dijo, mi yugo es ligero. ¿Sí o no? Y mi carga no es tan pesada. Así que podemos hacerlo con tranquilidad. Pues sería una cosa monstruosa querer apartarnos del gobierno de aquel fuera del cual nosotros no podemos existir. Sería algo terrible. Así que, hermanos, a la pregunta, ¿a quién vincula este mandamiento para que sea obedecido? Estoy preguntando, ¿a quién vincula este mandamiento para que sea obedecido? Recuerden que empieza el mandamiento diciendo, no tendrás. ¿Quién es ese? ¿Quién? Yo pensé que me iba a decir yo. Claro, no tendrás. ¿Se refiere a quién? A mí. A mí. Y si se refiere a usted, bienvenido, hermano. Porque usted también debe cumplir la ley. La ley está dada para mí. Nos concierne a cada uno, porque somos parte de su pueblo. Entendamos esto, hermano. El mandamiento comienza con un no tendrás y lo está diciendo de manera singular. No tendrás. Si fuera para todos, ¿cómo hubiera dicho? No tendrán. ¿No tendrán quiénes? Esos de allá. Y a mí no me vincula. No, aquí es. No tendrás. Soy yo quien lo debe cumplir. Yo. Primeramente yo. Segundo yo. Tercero yo. Y lo que sobre para mí. Eso es. No para nadie más. Ahora, si usted quiere, hermano, también es para usted. Dios desea que cada uno de nosotros consideremos que está dirigido el mandamiento para cada uno, que es para mí, soy yo quien lo debe cumplir, no son los otros, aunque nuestra tendencia es apropiarnos de los privilegios, pero solemos dirigir los cumplimientos para otros. ¿Cómo nos gustaría que nos diera el Señor una bendición, pero que cumplan otros? No, es primero yo. Este mandamiento está expresado en segunda persona. No tendrás, para que toda persona sepa que va dirigido a ella en concreto. No tendrás, nos dice que debemos asumir la responsabilidad y el cumplimiento de esta orden. Además de esto, considerar que es un privilegio que Dios nos haya escogido para dirigirse a nosotros, para guardar nuestro corazón y ser objeto de las dádivas que este mandamiento nos anticipa. Porque implica este mandamiento que toda la misericordia y las promesas del Evangelio están dirigidas para nosotros y que podemos conocer a nuestro buen Dios y relacionarnos con Él ahí. Nos asegura que es posible que nosotros nos acerquemos a Dios, que le adoremos, que nos gloriemos en Él y que cubramos todas nuestras necesidades con lo que Él nos da. Estas son las mejores noticias
verdaderamente trascendentales de Dios, de cuán disponible está Dios para toda alma que confíe en Él. Pues el mandamiento nos dice que realmente Él es misericordioso y que no necesitaremos de otros dioses aparte de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No los tendrás. Porque si Él está diciendo no tendrás dioses, es todo suficiente para usted y para mí. Todo suficiente. De esto no debe caber la menor duda. No tenemos ninguna excusa, hermanos. No tenemos ninguna razón para acudir a otros dioses, ya sean de tipo religioso o secular. Y aquí ya voy a empezar a tratar cosas. Dioses religiosos o seculares. Hermano, ¿cuántos dioses vamos a tener? Vamos a mirar adelante. Tenemos tal acceso al Señor que lo que Dios quiere es que Él sea el único objeto de nuestra adoración, que Él sea el único objeto de nuestro reconocimiento, que lo reconozcamos como la única fuente de vida y verdad y nos rindamos a su señorío y su dominio. Ay, hermanos, qué hermoso es cuando el pueblo entiende esto, que no hay otro que nos esté gobernando sino Él, y que no hay otro a quien estamos obedeciendo sino a Él. Tan bonito que se oye, hermanos. Se oye muy hermoso, muy precioso, se oye muy piadoso. Pero en adelante vamos a mirar algunos asuntos, si esto es verdad o no es verdad. Ahora, notemos que el mandamiento nos habla de dioses ajenos. Y en nuestra siguiente afirmación vamos a ver qué son eso de dioses ajenos. ¿Qué son los dioses ajenos? ¿Cuáles son los dioses ajenos a los que se refiere este mandamiento? Debemos notar que el objeto de nuestra adoración es Jehová y solo Él. Y no tendremos dioses diferentes u otros dioses. Hermanos, los egipcios y otras naciones vecinas tenían muchos dioses que eran hechura de su propia imaginación, dioses extraños, dioses nuevos, así como ellos eran, hermanos. Cada uno tenía una cosa en particular en qué pensar. Pero nosotros decimos cómo ellos eran tan terribles, cómo eran así tan difíciles para entender lo que el Señor decía. Bueno, ¿cómo nos gustaría decir que fueron solo ellos, hermanos, y no nosotros, Porque tenemos un peligro, hermano, y es que caigamos de la relación que tenemos con Dios en este mandamiento y que dejemos dar gloria y que dejemos de dar el honor, el afecto y el interés que solo a Dios se le debe. Que es muy fácil que esto pase, que es muy fácil que eso esté ocurriendo. Hermanos, a cualquier criatura, asuntos como el orgullo hace del yo un Dios. Yo no sé cuántos tenemos ese altar ahí. Y a veces Dios nos lleva por caminos donde uno dice, la verdad, yo no sé si soy humilde. Les voy a contar en unos minuticos, muy rápido, mi experiencia aquí. Vengo de un lugar donde estuve ministrando como pastor 28 años y llego a este lugar. Pero antes me reúno con unos pastores y les digo, voy a venir para la Iglesia Bautista Reformada. Y uno de ellos, un apreciado hombre, muy amado por nosotros, me dice, cuando le digo yo, me voy de esa iglesia, me vengo para acá, pero voy a decir dos cosas. Uno, que a esta iglesia no llega un pastor. Y dos, que no llega el papá del pastor. Y él me dice, admiro su humildad.
Y gracias, hermano. Yo dije, eso tan fácil. Eso fue fácil. Decirlo fue fácil. Ahora llegué a la iglesia. Y llego a la iglesia y empiezan a pasar los días. Y lo primero que escucho aquí es que en una reunión a ustedes les dicen, él no es un pastor, él es un hermano. Una puñalada al orgullo, hermano. Oh. Y yo argumenté, el llamamiento es de Dios. Y él fue el que me reconoció. Y ahora soy un hermano. Y más me escarbaba ahí ese puñal adentro. Y pasan los días. Y no soy tenido en cuenta para nada. Para nada. Siguen pasando los días y eso ocurre. Y yo veo una cosa y otra y otra y otra. Y todo eso era pisoteando mi orgullo. Tuve que ir muchas veces allá, al rincón secreto. Y decirle al Señor, yo pensé que era humilde. Pero mi orgullo era muy grande. Demasiado grande. Y el Señor tuvo que enseñarme muchas cosas ahí. Muchas ahí. Así que el primer día, cuando el pastor Jorge me dijo, quiero que me ayude como ujier, al fin me tuvieron en cuenta en la iglesia. Voy a ser ujier. Yo salté dentro de mí, ya me van a usar, ujier. Hermanos, recuerden, yo no sé quién conozca aquí los grados militares, pero después de haber sido un general de 3 soles, ahora soy un soldado. Y vuelvo a empezar. Y todo empezó aquí. El recorrido lo hice como cualquiera de ustedes, hermanos. Hasta que el Señor me ha traído aquí. Y yo cada vez que estoy aquí le digo al Señor, si el orgullo se me ha de subir, bájamelo de un batazo, porque esto no es bueno tenerlo. Hermano, ¿solo sufro con eso? ¿Usted no tiene ese problemita, hermano, donde tenga un altar a su yo? Ahora quizá podemos tener otro altar, hermano, a la avaricia, porque la avaricia hace del dinero un dios. El pastor dijo que ahorráramos. Ahora, hermano, hay que buscar los santos billetes y tenerlos en el altar donde los queremos tener. Cuidado, hermanos, cualquier cosa que estimemos o que la amemos o que le temamos o que le sirvamos o que nos deleitemos en ella o que dependamos de ella más que a Dios o en Dios, esto sea lo que sea, efectivamente de ello estamos haciendo un Dios. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Por eso les digo, hermano, es mínima la distancia entre reconocer a Dios como Dios y poder caer en manos de otro Dios. Cualquier cosa. Hoy quizá usted no puede tener esto, pero mañana Dios se lo da y se olvida que Dios fue quien se lo otorgó y ahora esto es mayor para usted. A mí me agrada muchísimo, hermanos, cuando veo a nuestros hermanos de esta iglesia que ya han entendido muy bien que el día del Señor es el día del Señor y que no se negocia bajo ningún punto de vista, que lo han entendido así. Y he visto a mis hermanos buscando trabajo, haciendo entrevistas de trabajo en empresas muy importantes y diciendo, el domingo no. Y si por eso no me han de contratar, no. Punto. Lo que sea, no. Hermanos, nosotros tenemos que mirar qué asunto puede tratar de llevarnos a alejarnos del Señor cuando el Señor ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que Dios nos está diciendo aquí que no podemos tener delante de nosotros ningún otro Dios sin que Él lo sepa. ¿Sabe, hermanos? No crean que Dios va a estar engañado con que usted dice, no, eso no. Dios, esto para mí, no. Pero Dios lo sabe, hermano. Dios sabe dónde está involucrado su corazón.
Él lo conoce a usted, Él me conoce, sabe dónde estamos errando y por eso nos llama la atención. Así que si nosotros decimos, no tenemos ningún Dios aquí, pero sí lo tenemos, sepa que este es un pecado que lanza al rostro del Señor un insulto, y esto Dios no lo puede pasar por alto, porque Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, como podemos notar, no solo son los ídolos paganos, sino los que nosotros podemos fabricar con nuestro propio pecado. Así que, hermanos, las deidades de este mundo han alentado mucho al mundo antiguo. Ustedes sabían que esto pasaba ya. Y a través de ellos a través de esos ídolos estaban representando la gratificación, el aliento en esas cosas extrañas como ocurre hoy. Hermanos, este primer mandamiento tiene como objetivo prohibir que no solo los dioses paganos deben estar en nosotros, sino otras cosas que lo puedan representar. Quiero contarles a mis hermanos, como número 4, dice, no tendrás dioses ajenos en absoluto. Así que para cumplir nosotros con el sentido de este mandamiento, es necesario que entendamos, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber una mala interpretación acerca de esa frase, delante de mí, pensando que ella dice, no tendrás dioses ajenos frente a mí, más allá de mí o encima de mí. Más allá de mí. Porque si decimos más allá de mí, más cerquita los podríamos tener. Si decimos por encima de mí, por debajito los podemos tener. Hermano, el Señor nos está diciendo, no tendremos dioses ajenos delante de mí. Así que debemos evitar esto y no desafiar a nuestro Dios supremo y decir que esto es lo que nosotros tenemos, porque Dios sabe y Satanás entiende que nosotros somos proclives a tener otros diosesitos por ahí guardados, y esto es lo que Satanás quiere hacer con nosotros para hacernos caer de la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos queridos, nosotros tenemos que ver algo aquí muy importante, que nuestra relación con el Señor es darle la gloria, el honor, el afecto y todos los intereses que solo a Dios debemos dar. Como el orgullo hace de yo un Dios, nosotros tenemos que tener supremo cuidado sobre estas cosas, porque esto es lo que Dios detesta. Dios dice, ese Dios delante de mí no debe estar, ese Dios más allá de mí no debe estar, ni a mi vista debe estar. El Señor está diciendo con un contundente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque es obvio que ninguno otro que pongamos aquí debe estar en contra del Señor. El Señor ha dicho, yo soy Dios y Él es Dios, y tenemos que respetar su deidad. Amén, hermanos. Nada debe ponerse aquí. Así que algunos cristianos, por ejemplo, tratan de usar algunas cosas que dicen, no es Dios delante de mí, no. Pero otros dioses delante de mí, pero hacen de su moda un Dios, hacen de su música un Dios, hacen de los afanes de esta vida por tener plata un Dios. Todas las cosas que ellos están haciendo es para deleitarse ellos mismos. Hermano, yo quiero llamar la atención a usted hoy. No sé cuál sea su interés. Espero que sea el más santo, por decirlo de alguna manera. Como usted se está vistiendo hoy, ¿cómo lo está haciendo, hermano y hermana querida? ¿Cómo lo está haciendo? Usted es el que viene para la iglesia y dice, hoy tengo que verme, vea, chico, hoy me tienen que ver, vea, lo más in. Creo que desde ya ahí está pecando. Creo que ya ahí hay un problema con su ropita. Le aconsejaría, tráigase la ruana mejor, hermano.
y evitaría tener ese problema. Porque si usted está arreglándose para que otros digan, oiga, pero entonces ahí ya está mal. ¿A quién hemos venido a adorar? O a verlo a usted. ¿Cómo se vino así de espantoso? Hermano, nadie se arregla para verse espantoso. Se arregla para verse bien. Pero ¿dónde está el problema? En el exceso de esto. Tengan mucho cuidado, hermanos. Demasiado cuidado en esto. Los hombres dirán, nosotros no, pues que va. Tenga cuidado, hermanito. Porque he visto a muchos peinándose la barba. ¿Y qué tal este perfil grecoporcino que me manejo? Hermano, tengamos cuidado con eso. Porque si no caemos en un lado, caemos en el otro. Hermanos queridos. Ni que hablar de nuestras casas, ni que hablar de nuestras cosas, porque son mías y esto nadie me lo coge. Cuidado con esto. Hermanos, el egoísmo, todas estas cosas pueden estar tomando un lugar en el Señor. Así que, hermanos, para culminar con esto, el mayor problema de los israelitas en la época del Antiguo Testamento era que adoraban a Dios y a otros dioses. ¿Recuerdan ustedes? Tenían un Dios aquí, pero también tenían a Dios acá. Y en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 41, habla sobre algún asunto que pasó aquí, pero termina diciendo este texto: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a otros dioses. ¿Notan ustedes esa ambigüedad? Que eso no esté en nuestro corazón, hermano. Dios dice en el primer mandamiento: no pondrás tu amor y confianza en ninguna cosa que me reemplace o que me ayude, como si yo no tuviera el poder suficiente para hacerlo. O sea, no digamos eso. Es más, a veces no lo decimos, pero lo estamos intentando decir. Así que con cuidado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos.